¿Cuáles fueron las causas, razones o circunstancias en la realidad social, política y o económica de nuestro país que se podrían arguir como caldo de cultivo para que se haya dado el inicio del movimiento terrorista, teniendo en cuenta que el movimiento terrorista encarnado en Sendero Luminoso no aparece de un día para otro, sino que fue parte de un proceso que duró varios años? Ya, perfecto. Muchas gracias por su pregunta. Yo quisiera más bien, está mi amigo Grimaldo Mangiari, que es parte también del programa Terrorismo Nunca Más. Me gustaría que le cedo la pregunta para no ser solamente una persona. Grimaldo, por favor, si fue tan amable. Que Sendero Luminoso inicia así sus actividades, como lo ha dicho muy bien José Luis, el 17 de mayo de 1980. Pero esto no fue el inicio de la violencia, pero Sendero Luminoso venía de muchos años más atrás, ya haciendo un trabajo de concientización, de ideología, de pensamientos extraídos del extranjero, ¿no? No olvidemos que todos los y como no sé si le habrá dicho José Luis, nosotros es una exposición más que todo histórica y nada, no tiene que ver nada con posiciones políticas, ¿no? Pero sí podemos entender en la parte histórica que todos los grupos socialistas o comunistas de izquierda parten de la fundación del Partido Socialista de José Carlos Mariátegui en 1928, en octubre de 1928, ¿no? Y sabemos que al morir el fundador del socialismo en el Perú, sus seguidores adoptan un nombre de Partido Comunista Peruano, con Eudócio Rabines en 1930, ¿no? Posterior a esto ya viene, ¿no?, en los años de la década del 60, en la cual comienza la influencia extranjera, ¿no? Del comunismo internacional. Pero un año antes del 60 nace el otro partido, el otro grupo terrorista, ¿no? Un año antes aparece con fuerza otra agrupación de corte también así comunista, ¿no?, denominado Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el famoso MIRS, ¿no?, fundado en 1959, también en octubre, por Luis de la Puente Uceda, ¿no? Acordémonos que él fue parte del ex-APRA rebelde, ¿no?, que a la postremería, ¿no?, sería la pieza fundamental en la organización del grupo terrorista, el MRTA. Pero ¿cuál es lo que ellos, en qué se basan, en qué se sientan, en cuál era su pretexto para iniciar la violencia en el Perú, en la cual la iniciaron el 17 de mayo? Ellos decían, ¿no?, que el Estado te está haciendo pobre y si tú querías salir de la pobreza, toma las armas que nosotros te vamos a sacar de la pobreza. Entonces no podemos negar que había una ausencia del Estado en el Perú profundo. Veníamos de 12 años de dictadura militar, que no se preocupó por nada en Huancayo, en Huancavelica, Ayacucho, Junín, Pasco, Apurímac, Ancash. No había infraestructura, no había trabajo, había abandono del Estado, no hubo presencia del Estado. Y ese fue el pretexto, ¿no?, para ellos aprovecharse de esa situación, de esa coyuntura que se vivía, ¿no?, de que el Estado se olvidó totalmente del Perú profundo para aprovecharse de esta situación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso fue el caldo del cultivo. Y se aprovecharon con influencias, como les estaba diciendo, de dónde partían los partidos y de dónde salieron estos dos grupos terroristas, ¿no? Y como le dije, a la postre, y discúlpame, José Luis, estoy haciendo un poco de historia, pero más rápido, hacerlo más rápido. Ya después, en la década del 60, hubieron el desliz de la Unión Socialista Soviética, ¿no?, la China de Mao Zedong, del campo a la ciudad y el poder con las armas, ¿no?, de tendencia moscovita, presquinista, ¿no? Y llegamos ya a la época, me estoy salteando un montón porque la historia de esto es muy larga. Ya en 1970, ¿ya?, Abimael Guzmán se constituye en el líder del nuevo partido denominado Frente Estudiantil Revolucionario, ¿no?, por el luminoso sendero de José Carlos Mariátegui. Él toma el nombre de Sendero Luminoso, ya, en uno de los escritos de José Carlos Mariátegui, pero José Carlos Mariátegui decía Sendero Luminoso porque él decía que el camino al socialismo era el sendero de Marx y de Lenin, ¿no? Y utilizó este nombre, ¿no?, y creó ese partido Frente Estudiantil Universitario, y lo utilizó la Universidad San Cristóbal de Huamanga como su sede, ¿no?, como su centro de operaciones ahí. Ya ya en septiembre del 78, ya acercándonos a la fecha en la cual se inicia la violencia, ¿no?, sienta las bases de la lucha armada. Es a partir de esta fecha que él entra a la clandestinidad, ya en la década en 1978. Y en abril
el 2 de abril de más o menos del 80, inaugura la primera escuela militar del su partido. Y en el 19 de abril del 80, ¿no?, clausura la primera escuela militar denominada ILA, Inicio de la Lucha Armada 80, que sabemos que después vino el 17 de mayo el primer acto de violencia.